Arrancamos un espacio nuevo hoy, Ambiente Ventanense, sí señores, que tiene que ver con ecología o no ecología, tiene que ver con las plantas invasivas o no, tiene que ver con el incendio o no, es que todo está relacionado con todo, no hay forma de dividirlo. Y para que nos aclare un poquito toda esta ensalada, Mauro está acá y nos va a contar un poco. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Espectacular. Primero que nada vamos a contarle a la gente a qué te dedicas. Bueno, yo soy Mauro Fossati, soy técnico universitario en conservación de la biodiversidad. Trabajo en distintas temáticas ambientales. Vivo en Villa Serrana La Gruta. Y bueno, estamos trabajando en la zona con distintas problemáticas. Una de las principales que afrontan las sierras, que son las invasiones biológicas, como dijiste vos, que ahora después vamos a hablar un poquito qué es una invasión biológica. Estuve viviendo varios años en Buenos Aires y trabajé en el Jardín Botánico Lucien Haumann de la Facultad de Agronomía, haciendo distintas tareas, con plantas, obviamente. ¿Qué es el botánico ese que mencionaste recién? El Jardín Botánico Lucien Haumann es un jardín botánico, no es tan conocido como el Jardín Botánico de Palermo porque está dentro de la Facultad de Agronomía. Por eso te preguntaba. En la zona de agronomía. No era de tan fácil acceso porque era más que nada para los alumnos que estaban cursando materias, para ir a buscar material, para ir a ver hacer reconocimiento de plantas. Y bueno, nosotros estábamos ahí haciendo el mantenimiento, la propagación, también hay un sector de huerta, hay un área de sistemática en donde las plantas están ordenadas por las distintas familias a las que pertenecen, hacemos algún tipo de asesoría también, y la particularidad que tiene este jardín botánico que tenía una alta diversidad de especies nativas de la región, que se dejaban crecer para que hagan su ciclo, y esto que hacía que tengamos un mayor número de animales en el botánico que en otras zonas donde los jardines son mucho más prolijos, limpios, césped. Donde ya no era natural. Claro, de todas maneras el jardín botánico es un ambiente artificial que está creado por el hombre, pero al incorporar las especies nativas de la región podés recuperar parte de esa biodiversidad que hubo en otro tiempo y mantenés ese material también disponible para que las personas los tengan a mano dentro de una ciudad. Y hablando de esto de mantener cómo era la biodiversidad y cómo eran las plantas de alguna época, es muy impresionante dos cosas. Uno, cuando uno ve las fotos anteriores, donde no ve un solo árbol, y otro, cuando ves los incendios actuales, que ves los desastres que se hacían. Sí, sobre todo eso lo podemos ver en nuestra región, en las sierras australes bonaerenses o Sierra de la Ventana, donde naturalmente no hubo árboles. No es que no hubo árboles, hay un elenco de árboles nativos, pero que crecen en zonas puntuales de las sierras. Nunca vamos a encontrar un bosque denso, cerrado, en Sierra de la Ventana, excepto que sea un bosque implantado o un bosque que se generó porque las semillas volaron y por sus propios medios crecieron. Eso es lo que llamamos invasión biológica, ¿no? Claro. Toda la vegetación que se plantó con fines de madera, sombra, combustible, fueron traídos de otras partes del mundo. Y bueno, hubo un grupo de plantas que al no tener sus controladores biológicos y ambientales de su lugar de origen, empezaron a reproducirse sin los cuidados humanos, ¿no? Las semillas empezaron a volar y encontraron sitios favorables en donde empezaron a crecer sin control. Y bueno, hoy en día tenemos esta problemática donde hay cerros completos cubiertos de, sobre todo pino, le dicen pino tosquero o pino de Alepo. Hay también, bueno, retamas, que todos la conocen y la quieren por su color y su aroma. Eucaliptus, zarzamora, rosa mosqueta. Hay varias plantas que no solamente invaden en nuestra región, sino que invaden en otros puntos del país, inclusive en otras áreas del planeta a las que fueron llevadas, ¿no? Esto también sucede con animales, como el ciervo dama, el ciervo colorado, el jabalí, que acá está expandiéndose cada vez más. Creo que con los animales es como un poco más fácil de ver, porque vos decís, bárbaro, si no hay quien se lo come, crece.
En las plantas uno no conoce tanto y a veces el mecanismo no es quien se lo coma, sino cómo se propaga, cómo es la semilla, cómo se va retroalimentando a sí mismo y cómo destruye por lo que consume a todo lo que tiene alrededor. Digo, me parece que es más difícil de verlo, ¿no? En las plantas. Sí, las invasiones pueden ser de dos formas, accidental o intencional. Accidental es cuando vos traes algunas semillas de forraje, suponete, y en esas semillas vienen semillas de malezas. O sea, entran de manera accidental, se establecen y empiezan a expandirse. Y las de manera intencional son, por ejemplo, plantar las retamas en Sierra de la Ventana porque son lindas, porque la retama básicamente se introdujo en la región por una cuestión ornamental, porque tiene un color muy llamativo y un perfume muy agradable. Pero también hay otra cosa, que no todas las plantas introducidas de otros lados se tornan invasoras. Hay muchas que no prosperan, o sea, florecen, semillan, pero no están las condiciones dadas para que se produzca una invasión biológica, ¿no? A eso me refería, por ahí la semilla necesita más agua de la que hay en la zona, entonces no va a crecer, o hay alguna otra cosa que lo limite, como el clima, y entonces no se expande y no termina siendo... por eso digo que es un poco más difícil de ver que con el animal, que como que es más sencillo, me parecía. Sí, y hasta por ahí nomás, porque cuando se habla de invasiones biológicas, hablando de animales, generalmente cuando se llevan a cabo controles de invasión, la única chance es la manera más fea, que es se matan. O sea, doy un ejemplo, en la isla grande de Tierra del Fuego se llevaron castores de Norteamérica con fines peleteros, o sea, para producir pieles. Como fue un negocio que fracasó, los animales fueron liberados o escapados, no recuerdo bien, y ahora es una especie de problema porque genera esos grandes diques que los hacen conocidos y empiezan a ahogar el bosque fueguino, que son plantas que no evolucionaron con este animal y con tener el suelo constantemente encharcado. Entonces se están perdiendo grandes extensiones de bosques por estas lagunas artificiales generadas por una especie que no es del lugar. Y algunas veces uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no los agarramos y los volvemos a su hábitat? Y tampoco eso es posible por dos cuestiones. Una, monetaria, o sea, sería carísimo hacer toda esa movida. Y la otra es que en este nuevo ambiente pueden haber adquirido enfermedades que si nosotros llevamos a su lugar de origen, esas enfermedades pueden afectar a la población salvaje en el lugar original. O sea, es bastante complicado. La única opción es erradicarlos. Sí, se suma otra componente que es los grupos proteccionistas o animalistas presionan, y esto no pasa acá, pasa en casi todos los lugares del mundo, para que no suceda esto, ¿no? Entonces entramos en un conflicto de conservación versus proteccionismo, que eso es para otra charla. Sí. Pero es interesantísimo por cómo no se va ampliando de una forma, de una suma lineal, exponencialmente se van ampliando los problemas. Sí, no, por supuesto. Y el cambio climático también colabora para que estas invasiones biológicas se hagan más graves, ¿no? Por ejemplo, el incendio que sucedió hace días atrás acá, si no recuerdo mal, fue el domingo 12 de febrero, fue ocasionado por un rayo, o sea, fue un evento natural, pero cayó en un retamal, en un arbustal de retamas. La retama, el eucalipto y el pino son especies que se les denomina pirófitas, que significa que arden muy fácilmente por la gran cantidad de resinas que contienen en su savia. Son plantas que prenden fuego verdes, no necesita estar seca la leña. Eso te iba a preguntar, que fue lo que uno que es ignorante de demasiadas cosas, decía, bueno, con todas estas lluvias, por suerte no tenemos muchos incendios, así que difícilmente se produzca uno. Y bueno, ojo, la retama prende verde. Prende verde, el eucalipto también y el pino también. Y bueno, pasó lo que vimos, o sea, se hizo un incendio incontrolable, que si ahí hubiese estado el pastizal original, no hubiese sido invadido por estas especies, es un fuego mucho más controlable.
De hecho, si vos vas de un año a otro en un lugar de pastizal que se quemó, no lo reconocerías, no verías indicios de incendio, porque el pastizal acá se viene quemando hace millones de años desde que se formaron las sierras, porque el fuego es parte de la dinámica del ambiente. El problema es que se están haciendo muy frecuentes y la mayoría son intencionales. No fue el caso, ¿no? Sí. Pero sabemos que en el sur, en la Patagonia, muchos de los incendios son intencionales. Sí, en el sur, en el norte, en todos lados. Se están prendiendo muchas veces fuego para terminar con algunos parques o zonas protegidas para inmobiliario, para campo. Y otro detalle que se estudió en su momento fue que la temperatura que alcanzan los pastizales es sumamente inferior a la que alcanzan estos sistemas forestales artificiales. Vos pensás que la cantidad de madera, de acículas acumulada es enorme. Entonces, no sé, pueden alcanzar 600, 900 grados aproximadamente. En cambio, un pastizal puede llegar a 300, que si bien parece mucho, la fauna y las plantas están adaptadas a resistir esa temperatura. No así un fuego de 900 grados. Igual estas son cifras que pongo como ejemplo, porque ahora no recuerdo el número exacto, pero bueno, son experiencias que se han estudiado y se han comprobado en el campo, ¿no? Claro, hay varias, ahora que me haces pensar en este aspecto, un peludo, una víbora que vive bajo la tierra, por ahí o puedo aguantar ella o puedo aguantar el huevo de la cría, y con una temperatura de un pino no, y es muy fácil darse cuenta de la diferencia. Agarrar una salamandra, pone el pastizal, y agarrar una salamandra y pone pino. Tal cual. Creo que es muy simple para darse cuenta. Pero también creo que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Porque uno tiene una velocidad y una forma y un lugar donde poder escaparse cuando es un pastizal, que por ahí es humo, entonces todas las aves pueden llegar a un nivel donde no las toca. Y con los pinos las llamas llegaban a no sé qué altura, es impresionante. Sí, de hecho el personal del parque provincial y los bomberos no podían acceder a determinados lugares porque es una barrera forestal ardiendo y por una cuestión de seguridad obviamente no podían ingresar. Entonces se tornan incontrolables y el único evento que se espera es que llueva, que es algo que no estaría pasando mucho en nuestra zona como en grandes partes de la provincia y del país. Y un dato que no es para nada menor es que estas invasiones lo que también agudizan es la sequedad, o sea, son plantas que absorben grandes cantidades de agua que es evaporada. Entonces hay como un resecamiento del suelo, o sea, todo hace que se den las condiciones para que se generen estos casos de incendios así descontrolados. Hay estudios donde se han hecho con tamarisco, con retama, que han secado cauces de arroyos o napas. A tal nivel llega a secar directamente los Cuando cauces. las invasiones son muy grandes, sí, y los eucaliptus son tremendos absorbedores de agua. Entonces, nosotros, no solamente yo, sino un grupo de personas acá de la comarca que son también biólogos, agrónomos, que están comprometidos con el cuidado del ambiente y la educación ambiental, estamos tratando de promover el cultivo de las plantas nativas, de no ver al pastizal como un yuyal, que es un terreno baldío, abandonado, en donde hay víboras y arañas y ratas, y empezar a promover un poco también su cultivo, su preservación. O también hacer el ejercicio. A veces no es tan fácil encontrar un árbol autóctono para la función de sombra o de crecimiento rápido. Entonces, lo que estamos haciendo últimamente es decirle a las personas, bueno, estudiar un poco y ver qué especies de las que se cultivan y las que te ofrecen en los viveros tienen antecedentes de invasión o no tienen antecedentes de invasión. Porque claro, no es lo mismo que al lado de tu casa pongas un pino tosquero que un ginkgo biloba o un abedul. En esta zona, ¿no? Sí. Depende del clima, depende de la tierra, depende de todo. Un árbol puede llegar a ser muy invasivo o no. Y como hoy hablábamos también, hay una parte de la invasión que se hace sola. Y eso tiene que ver con el pajarito que se lleva la semilla, tiene que ver con el viento, tiene que ver, en el caso del pino tosquero, cómo crece cuando con el fuego explota y se llena de semillas, que es una forma no de conservarse, de ampliar. Claro, o por ejemplo, los pinos en su hábitat natural
El método de dispersión de las semillas es a través de los incendios, porque los conos, la famosa piña que conocemos del árbol, está cerrada con el aire caliente o inclusive con el fuego mismo, se abre y ahí sí se liberan las semillas, que es lo que pasó en los 80 acá, con un gran incendio que hubo, que a partir de ahí se empezó a colonizar todo el cerro y la parte del Cerro Ventana, donde vamos por la Ruta 76, que es parte de lo que se quemó. Eso viene de... hubo un gran incendio y ahí a partir de ahí empezó esa invasión en esta zona, ¿no? Y también hay especies nativas que aprovechan los frutos de estas especies, por ejemplo, hay un arbolito ligustro o cerezo de Santa Lucía. El cerezo de Santa Lucía es un arbolito que hay mucho sobre la Ruta 76, que es un arbolito que se utiliza como pie de injerto de los árboles frutales, da una ciruelita muy chiquitita, amarga, pero que los animales la aprovechan como alimento. Y ellos mismos están siendo agentes dispersores de esas especies. Claro. O sea que las especies invasoras se ven favorecidas por especies nativas también, que generalmente son especies bastante comunes asociadas a estos ambientes artificiales, ¿no? El zorzal, la calandria, la paloma, que son animales más de zonas de matorral y boscosas. Las especies de pastizal nunca las encontraríamos en un pinar o en un retamal, porque no es su hábitat. Esas especies tienden a desaparecer. Las invasiones biológicas, el grave problema es que amenazan la biodiversidad local, o sea, empobrecen a la biodiversidad. No solamente destruyen a un animal, sino que destruyen un sistema. Un sistema mucho más complejo que una sola especie. Bueno, ya estamos casi sobre el final del primer capítulo de este nuevo espacio ecológico. Un nuevo espacio que vamos a tener en la radio donde vamos a estar comentando permanentemente de esto. En el próximo podemos empezar a hablar un poco de cómo se vinieron algunos pinos, quiénes los pusieron, qué están concretamente invadiendo y qué pasa en los lugares donde el pino también es natural, pero que me parece que también genera bastantes incendios. Sí, pero eso lo dejamos para la próxima. Nos vemos, Mauro. Un abrazo grande, siempre un placer. Y bueno, nos veremos en el próximo programa. Abrazo, muchas gracias.